¿Qué tal, Alejandrina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿A cuánta gente crees vos que nombró Moritán en el ministerio? La información que tenemos es la información que se divulgó a través de fuentes periodísticas que decían de 383 personas en los últimos 6 meses, con sueldos muy altos y con un presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico, del cual él es ministro, de 400 millones de pesos. Por eso inmediatamente en la legislatura presenté desde mi bloque, el PTS en el Frente de Izquierda, un pedido de informes, porque es información muy sensible. Entonces tendría que ser respondido inmediatamente. Ha pasado mucho tiempo y no tenemos esa concentración cuando los interesados tendrían que haber sido los primeros en responder, más cuando es alguien, García Moritán, lo conozco por haber sido legislador, él estuvo 2 años como legislador, uno de los representantes más fieles de lo que es la casta, ¿no? Lo que es la casta porteña. Un gran defensor de Milei, diciendo que plata no hay para justificar los ajustes a las enfermeras de la ciudad que no se las pasa la carrera profesional, a las y los trabajadores. Bueno, la situación misma en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha subido la desocupación este ministerio, que estaría encargado de generar trabajo, de ver el problema del trabajo formal en la Ciudad de Buenos Aires, realmente ha resultado una catástrofe, porque lo que ha subido en la Ciudad de Buenos Aires es la desocupación, alrededor de un 1%, 7,5%, alrededor de 50.000 personas más que se quedaron sin empleos en esta ciudad. Entonces creemos que es una información, que ha pasado mucho tiempo y que tiene que haber claridad para el conjunto de la población, que no se puede seguir con este nivel de negarnos, algo que no es solo a nosotros los legisladores, sino centralmente a todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿esto se está investigando ya en la justicia, legisladora? Por lo que nosotros sabemos, no. De no prosperar realmente esta información, vamos a proceder a investigarlo, a que la justicia lo investigue, pero creíamos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo porteño, que es el que responde a estos pedidos de informes, que es el que designó a García Moritán como ministro, tendría que haber dado la información inmediatamente. Ahora, ¿no está en potestad de un ministro tomar personal? Está en potestad de un ministro, pero tiene que dar cuentas de qué personal tomó, por qué razón y con qué sueldos. Eso es lo que pedimos en este pedido de informe, máximo cuando en la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo periodo que presentamos este pedido de informe, hubo muchos despidos de trabajadores municipales de muchos años de trabajo en áreas muy sensibles, en áreas como la dirección de niñez, que trabaja con chicos y chicos en situaciones muy vulnerables. Yo trabajé muchos años allí y estuve acompañando las movilizaciones que hubo para reclamar por estos despidos injustos, y que en nombre de eso el Ejecutivo porteño decía que no había plata, ¿no? El mismo discurso de Milei, y que por eso que había que ajustarse presupuestariamente. Ahora, legisladora, una consulta. Y un ministerio contrata esta cantidad de gente con esos sueldos, tiene que tener una justificación, tienen que explicarlo. Ahora, tienen que decir ¿por qué? Perdón, ustedes hicieron un pedido de acceso al informe, hicieron un pedido de informes, pero antes de ir a la justicia, ¿no intentaron, por ejemplo, conseguir la información a través de lo que se llama el 104, que es la normativa que establece la Ley de Acceso a la Información Pública? Porque me parece raro que ante la duda vayan a la justicia antes de que el Ejecutivo por lo menos les niegue la información. ¿Por qué se están saltando ese paso? No nos saltamos, lo presentamos en la legislatura porteña, que la legislatura porteña tiene el mecanismo de la presentación de pedidos. Lo entiendo, pero tienen que aprobarse. Si no se aprueba, porque, a ver, hay un montón de información que uno quiere saber del gobierno de la ciudad. Obviamente, como una cuestión política, no se aprueba el pedido de informe en la legislatura, sino que se avanza mediante el decreto 104 para que le otorguen esa información. Así, por ejemplo, se obtuvo, por nombrar un ejemplo, parte de lo que fue la única denuncia que tuvo Horacio de Larreta, que después se desestimó, vinculada al Paseo del Bajo, ¿no? Para saber cómo era el legajo. ¿Por qué no hacen? Me llama la atención que no hagan ese proceso y automáticamente vayan a la justicia. No, a nosotros nos llama la atención que el Ejecutivo porteño no lo responda, Pero no nunca lo responde. No, a ver, nunca lo responde. Por eso estamos insistiendo en la propia... No, sí hay pedidos de informes que se responden. En este caso, es algo que es una denuncia grave,
de alguien que es funcionario de su propio gobierno, que circuló por medios periodísticos, y ellos tendrían que ser los principales interesados en responder esto. En el marco que la ley de información pública, es algo que venimos denunciando, el gobierno de Javier Milei ha tomado medidas para que esto no pueda seguir su tránsito como debería ser, la información que necesitamos saber, pero en la legislatura porteña tiene la obligación de responder todos los pedidos de informes. Y en este caso, creo, como te decía anteriormente, que tiene que ser una prioridad, porque toda la política del gobierno porteño hasta ahora ha sido como buen soldado de Javier Milei, decir que no hay plata, que había que hacer ajustes presupuestarios. Hoy recorrí hospitales y me decían que en el Hospital Durán, por ejemplo, no había gasas para que se atendieran a los pacientes. Está habiendo realmente una situación. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a tratar de hablar con García Moritán. Alejandrina, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Alejandrina Barri.